La mayor astucia del mal es hacernos creer que no es el mal. Soy el sargento Ríos, veterano del Ejército Nacional para la defensa de los colombianos. Las reservas de la patria, policías y soldados, hombres y mujeres todos, conocemos de primera mano y en toda su amplitud a las bandas terroristas FARC, M-19, ELN, EPL y demás fachadas del narcocomunismo internacional que por décadas desaparecieron, asesinaron, robaron, secuestraron, violaron y desplazaron de sus tierras a millones de colombianos intentando tomarse el poder por el terror. Escudados en imperios económicos construidos con narcotráfico, tráfico de armas y secuestrados, crearon una tenebrosa multinacional del crimen dirigida desde el genocida régimen cubano, al que luego se le sumaron también los genocidas chavistas, nicaragüenses y otros más que venían de la organización criminal Foro de Sao Paulo. Ante ese espeluznante escenario de desesperanza, horror, destrucción y muerte, los colombianos de bien tomamos la decisión de hacernos policías y soldados de la patria, y desde allí decidimos enfrentar a esa horda de desalmados asesinos, aferrándonos a nuestras convicciones en Dios, la familia, la libertad y la propiedad privada. Así fue como, enfrentando a esos desalmados asesinos, abandonamos a nuestras familias y arriesgamos nuestras vidas para defender la de los colombianos. En esa decisión aportamos más de 500.000 víctimas entre desaparecidos, asesinados y mutilados, sin contar, claro está, a las miles de viudas y huérfanos. Obviamente, esta cifra es inferior a la que aportaron los colombianos resistiéndose a la violencia marxista-leninista de los narcocomunistas criollos. En torno a esa decisión se vincularon todos los colombianos de bien, aquellos de principios y valores de humanidad y libertad. Y fue así como logramos derrotar en el campo de combate a esas hordas de asesinos. De allí salieron en desbandada y se refugiaron en las cloacas políticas de sus verdaderos cabecillas, que ya habían aprendido a delinquir desde la legalidad y desde la política, y que ya se habían tomado altas cortes y altas esferas del Estado para delinquir a sus anchas sin que pudieran ser aprendidos por los policías y soldados de los colombianos. Ya no fueron capaces de regresar al campo de combate. Su cobardía fue mayor. Y entonces solo se limitaron a dejar pequeños rezagos de sus bandas criminales para mantener el negocio del narcotráfico y la verborrea con la palabra paz como escudo cuando los soldados y los policías los volvieran a neutralizar. Guiados por su instinto criminal y ya delinquiendo desde la política, optaron por desarrollar otra estrategia más tenebrosa y letal, el marxismo cultural de Antonio Gramsci, que no es otra cosa que destruir la cultura occidental cristiana para tomarse el poder. Para ello, utilizaron su brazo adoctrinador FECODE, desde donde secuestraron el razonamiento y el sentido común de los jóvenes, los sumieron en las drogas y la descomposición social y los confundieron en su sexualidad para manipularles a que les siguieran y eligieran como sus cabecillas y gobernantes. Así, conformaron esa generación de confundidos que hoy los tiene en el poder. Y ojo, no solo están drogando a la sociedad, también la están sexualizando. Protejamos a nuestros niños, porque ahora van por esa generación para degenerarla y garantizarse así muchos años más en el poder como una dictadura elegida democráticamente. De esos ejemplos tenemos bastantes: Venezuela, Nicaragua, Argentina, entre otros más. De esa estrategia para la destrucción de la cultura occidental cristiana, no solo está la iglesia, la familia y la propiedad privada y la libertad. También están las Fuerzas Armadas y de Policía. Ellos saben que los policías y soldados somos aferrados al juramento sagrado y que no lo traicionaremos. Al campo de combate, esos asesinos no regresarán. Su instinto de supervivencia criminal no los deja. Por eso, desde la política, tratarán de destruir nuestras instituciones y cobrar venganza de ellas. En esa perversa trama criminal,
Intentarán hacernos creer que ya no son desalmados asesinos y que realmente quieren la paz y el bienestar de los colombianos. Pero ojo, son manjares envenenados. Nos alabarán, pararán sus ataques de desprestigio con sus medios de comunicación mermelados, nos mejorarán la salud y a lo mejor nos suban los sueldos, pero todo será un manjar envenenado para luego, cuando estemos adormecidos, darnos el golpe de marrano o golpe de pato como en nuestro Algor lo conocemos. Reservas de la patria, hombres y mujeres todos, somos de principios, somos de valores y somos la última carta que le queda a nuestra nación para salir de este infierno en que nos metieron. Con esos asesinos no tenemos nada que alternar, solo combatirlos. Seguramente nos saldrán pacifistas chimbos a decirnos que los escuchemos, a ver cómo piensan. No podemos ser ingenuos, ya sabemos cómo piensan y cómo delinquen también. No podemos perder la vergüenza ni abandonar nuestras convicciones patrias. Nuestros ausentes, sus viudas, huérfanos y mutilados no estaban equivocados. Nosotros tampoco podemos ser inferiores a esos sacrificios. De los políticos no esperemos nada. Ellos solo se dedicaron a saquear nuestro país y no solucionaron los problemas de los colombianos. Fueron cómplices activos del robo del no en el plebiscito y ahora vienen a venderse rasgándose en las vestiduras como salvadores, o peor aún, dizque como oposición. Ojo, pueden ser una falsa oposición, que es lo más seguro para bloquear nuestras batallas por la libertad, como también lo hicieron así la falsa oposición en Venezuela. Antes apoyábamos a esos partidos tradicionales con el pretexto de evitar se eligieran los comunistas. Con el apoyo de ellos fue precisamente que se autoeligieron y más aún, siendo partidos de gobierno, nos quitaron el fuero militar para dejarnos a merced de los criminales y sin defensa a los colombianos. Durante muchos años que estuvieron en el gobierno, nunca nos reconocieron nuestras garantías ni nuestros derechos como servidores públicos. Entonces, ¿qué nos motiva a apoyarlos ahora? ¿Seguir de idiotas útiles de politiqueros? Demostrado quedó que nos traicionaron y traicionaron a los colombianos. No podemos perder la patria, nuestra identidad ni nuestros principios. Vamos a vencer a los asesinos de los colombianos en el campo político, así como los vencimos en el campo de combate. Y no solo los vamos a vencer, vamos a ponerlos presos, porque es donde deben estar. No existen terroristas, no existen violadores. Los soldados y policías, reservas de la patria, hombres y mujeres todos, no tenemos nada que ir a hacer en diálogos con criminales, tampoco a los tales diálogos regionales. Son manjares envenenados y populistas para embaucarnos mientras van preparando el terreno para esclavizarnos y asesinarnos. Somos las reservas, la última garantía seria para salvar a nuestra nación desde la política, pero también tenemos que estar armados, preparados y en disposición de combate para lo que requiera la patria. No es que el malo sea hábil para engañar, lo que pasa es que los buenos somos muy ingenuos. Las cosas no se cambian desde los gobiernos, se cambian desde el poder. Lleguemos al poder, estamos preparados, podemos y sabemos cómo hacerlo. De caminos más oscuros hemos sacado a nuestra patria, a levitadores y resentidos. Y oigan, escuchen bien, levitadores y resentidos que aún no entienden cómo es el paso del campo de combate a la contienda política, háganse a un lado porque son nocivos. Y si no, lastimosamente, los tenemos que hacer a un lado. Tampoco apoyemos más a partidos políticos traidores y corruptos. No es nuestro perfil ni razón de desistir. Vamos de frente, recojamos firmas si es del caso. Rogamos al todopoderoso Guardia Colombia y guíe nuestra espada en defensa de los colombianos, porque los policías y los soldados solo lamentamos no tener más que una vida para ofrecerla al servicio de los colombianos. ¡Viva Colombia!